Este es un encuentro un poco atípico que estamos teniendo. Vieron que en el video anterior ya empezamos a ver a Jesús iniciando un contraataque demoledor realmente. Después de haberlos silenciado a todos sus adversarios y dejarlos sin capacidad de reacción con la pregunta que no pudieron contestar y dejando muy en claro frente a toda la multitud la sabiduría de Jesús y la soberbia injustificada de los líderes, ahora vamos a ver a Jesús actuando como tal vez nunca antes. Está buscando claramente una reacción. Pienso que una reacción en dos frentes. Por un lado, de la gente que está escuchando las enseñanzas del maestro para que vean con más claridad que nunca antes quiénes son sus líderes, desenmascararlos plenamente. Y por otro lado, para que justamente estos líderes también tengan la oportunidad de recibir un diagnóstico certero del maestro de los maestros, mostrándoles cuál es su verdadera condición. Y aunque quizás ese día no reaccionaran, más adelante, pensando en las palabras del maestro, pudieran tener la oportunidad de recapacitar y permitir al Espíritu Santo obrar en sus vidas para su salvación. La historia de hoy yo no la voy a dar completa, así que les voy a pedir que ustedes después vean en forma completa los textos de los tres evangelistas que relatan esta historia, especialmente Mateo. Dice Mateo capítulo 23, el versículo 1, que después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Recordad que esto está ocurriendo después de que Jesús los hubiese acallado y dejado sin palabras frente a la pregunta que no pudieron responder porque nunca se les ocurrió pensar en este tema. Dice que los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Les está contando, o sea, está la gente escuchando a Jesús y Jesús les está describiendo la razón de ser de estos personajes que estuvieron interactuando con él durante las últimas horas, con estos ataques siempre respondidos por Jesús. Entonces, como ellos tienen esta responsabilidad, dice Jesús, ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Bueno, acá se está poniendo bravo Jesús, le está diciendo, lo que de la boca para afuera ellos dicen está muy bien. El problema es que ellos no viven lo que dicen. ¿Qué es lo que está diciendo? Son hipócritas, son falsos, son teóricos. Dicen que hay que hacer algo, pero ellos ni ahí que lo hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Está muy fuerte Jesús, cada vez más fuerte en la descripción de los líderes que están ahí, cerca de él, escuchando todo esto y como no pudiendo reaccionar frente a lo que Jesús les está diciendo. Y efectivamente la gente sentía esto, sentía que las cargas que ponían sobre sus hombros los líderes, con las cosas que debían guardar, las enseñanzas que continuamente les daban lo que debían hacer, esto, hacer lo otro, cargaban tanto a las personas que las personas ya se sentían agobiadas bajo esta carga. Pero lo que Jesús dice es que estas cargas que los fariseos y los líderes ponen sobre la gente, ellos no la tocan ni con un dedo, ni se le acercan. Esas cargas para ellos no valían. Bueno. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filactelias grandes, adornan sus ropas con borlas vistosas, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos de las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Uy, cómo los está desenmascarando acá. Está tremendo Jesús, ¿no? Está exponiendo lo que ellos no quieren que se les note, pero claramente lo que ellos viven, la vida de ellos es aparentar, es parecer, es tratar de figurar, estar en los primeros lugares, que todos los respeten, por eso cuidaban tanto las apariencias, que los llamen señor, que los llamen rabí, que quiere decir maestro. Se vestían con ropas especiales siempre para mostrar la dignidad y la santidad de su persona. Pero ¿te das cuenta? Todo esto es cáscara, todo esto es hipocresía, es mostrar una realidad que
es solo por fuera, porque por dentro las cosas son muy distintas. Y Jesús sigue profundizando todavía. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Les cierran a los demás al reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ah, bueno, qué tremendo, porque está hablando de la actividad del maestro de la ley y básicamente lo describen como un hipócrita, como alguien que hace todo al revés de lo que se supone que debería hacer. ¿Por qué todo al revés? Bueno, porque se supone que están para facilitar el camino del pueblo al reino de los cielos, pero Jesús dice, ustedes se lo obstruyen, se lo cierran, ustedes no entran y además no dejan entrar con su actitud y forma de ser a la gente, al pueblo que desea y quiere conocer el camino para llegar al cielo. Además, en cuanto a lo que es su actividad evangélica, digamos, la de los fariseos y los maestros de la ley, que es la de enseñar a la gente y convertir a aquellos que por ahí no eran judíos, dice, cuando logran que uno de ellos se convierta, lo hacen más digno del infierno que lo que son ustedes mismos. Esto es algo realmente desastroso, gravísimo, lo que Jesús está describiendo, que, o sea, usé bien la palabra, describiendo, porque podría sonar a que los está insultando, ¿no es cierto? Pero esto no es un insulto, esto es una descripción de la forma como ellos operan y viven. Jesús los está desenmascarando en forma contundente delante de toda la gente que está escuchando atónita las palabras de Jesús. Nunca escucharon que alguien se refiera a los mayores referentes del pueblo, como eran estos líderes, de la forma como Jesús los estaba haciendo. Asombrados escuchaban a Jesús hablar de ellos. Y sigue Jesús, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de las especias, de la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Eran meticulosos en cumplir los detalles de cositas insignificantes, pero cuando iban a lo fundamental, lo más importante y esencial de la ley, eso no le hacían caso. Eso que tal vez tanto no se podía medir, ellos no lo llevaban adelante, no le daban importancia. Eso de justicia, eso de misericordia, eso de fidelidad, es extraño, ¿sabes? Pero no tenía mucho lugar en el corazón de estos líderes del pueblo de Dios. Aquellos que guiaban, teóricamente, al pueblo de Dios por el camino de la verdad y el conocimiento del Dios Salvador. Y continúa diciendo, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Así que también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Miren, la verdad, no me atrevo casi a describir o a comentar lo que Jesús está diciendo, porque más fuerte que esto, no sé, gente que parece una cosa, pero claramente es exactamente lo opuesto por dentro. Parecen vivos y gran cosa, pero están muertos, están podridos por dentro. Y sabes, yo creo que esto coincide mucho con lo que ellos sabían muy bien acerca de sí mismos cuando estaban en la intimidad, en la soledad, en sus pensamientos, cuando pensaban en su vida, cuando reflexionaban, quizás cuando oraban en la intimidad, no delante de otros, porque ellos jamás reconocerían estas realidades, pero ahora Jesús se las estaba pintando en blanco y negro, así, delante de todos, para que todos escuchen esto y para que ellos especialmente puedan oírlo. Tremendo realmente. Parecen una cosa, pero son otra. Hipócritas. Tratan de que la gente los vea como el ejemplo y, sin embargo, están total y absolutamente perdidos. ¿Sabes? Así se sentían ellos porque así sabían que era, pero claro, en público nunca lo reconocerían. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán, crucificarán, a otros los azotarán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo.
Qué tremendo está Jesús. Está tratando de hacerles sentir lo que seguramente en ese momento sintieron, temor. Temor por ser quienes eran, por vivir como vivían. Y ahora cuando se estaban sintiendo diagnosticados y juzgados por Jesús, sintieron miedo por ser como eran, sabiendo que no era cuestión de aquí y ahora lo que los demás pensaran. Acá lo que verdaderamente importa es lo que Dios piensa. Entonces Él les dice, ¿cómo creen ustedes que podrán escapar de la ira venidera? Les estaba diciendo claramente, si siguen por este camino están total y absolutamente perdidos. Te das cuenta como Jesús no solo está queriendo que la gente se dé cuenta qué clase de liderazgo tiene, sino que también está queriendo que esos líderes alcancen a recapacitar y darse cuenta de que están perdidos. No se trataba de ganar las discusiones a Jesús, se trataba de salvar su propia vida, que piensen en su eternidad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Jesús termina dando una perspectiva profética de lo que ocurriría con ese pueblo que, en definitiva, por más que Jesús les abría los ojos, terminaban siendo muy influenciados por estos líderes y terminaron en líneas generales siguiendo los lineamientos de vida que estos líderes seguían. Terminarían en general como pueblo rechazando a Jesús y rechazando la obra que Dios quería hacer en sus vidas. Esto iba a traer consecuencias. Jesús había venido a buscarlos, a salvarlos. Su intención era protegerlos y cuidarlos como una madre gallina cuida de sus pollitos, protegiéndolas de las inclemencias del tiempo o de los peligros con sus alas. Pero cuando Jesús quiso hacer eso para salvar, cuidar a su pueblo, aquellos por los cuales él vino, bueno, los suyos no lo recibieron. Lo triste de esto es que no solamente no podrían pensar en la salvación que el Señor vino a ofrecerles gratuitamente, pagándola con su sangre, sino que además no mucho tiempo después su casa sería dejada desierta. La hermosa Jerusalén de la que estaban orgullosos, el magnífico templo, todo eso sería destruido, porque cuando la protección de Dios se retirara de su pueblo, eso es lo que iba a pasar. Pero Jesús tenía que decirlo, y lo dijo. Todos debían estar advertidos. Nadie pudo decir, yo no sabía, nunca me imaginé. Ojalá que Dios nos ayude a vos y a mí también para que podamos tener una vida cristiana auténtica. Claramente lo que importa no es lo que los demás piensen, ¿viste? Tampoco es lo que vos pretendas mostrar a los demás para que los demás crean que vos sos una gran cosa. Lo que verdaderamente importa es quién sos vos. No lo que otros opinen de quién sos vos, lo que Dios opine de quién sos vos. Y a la hora de tomar decisiones en cuanto al curso de acción a seguir en la vida, lo que importa no es tu parecer, sino lo que Dios diga como correctivo, como sugerencia, como idea de camino por el cual andar. Esto siempre es así. Ojalá el Señor nos ayude para que, aunque a veces recibamos mensajes fuertes como en esta oportunidad recibieron los líderes, tengas presente esto. No lo hizo para humillarlos, no lo hizo para atacarlos o insultarlos, lo hizo para que puedan tener la capacidad de abrir los ojos, reconocer su situación terminal y sin posibilidad de salvación si seguían en ese rumbo, para que alcancen a reflexionar, a cambiar su vida, a seguir a Jesús y finalmente lo que Jesús quería, que pudieran ser salvos. Dios nos bendiga a vos y a mí para que también al escuchar a Jesús siempre entendamos que ese es su objetivo, salvarte a vos y a mí. Que Dios nos bendiga.